Listo, entonces vamos a seguir. Muy bien, entonces aquí pues también podemos apreciar lo que son dos distintas formas de ver sobre el matoneo. Una es como la familia educa al infante y la segunda es prácticamente de cómo los niños pueden ser educados para que no vuelvan a humillar a las demás personas, ya sea por su condición o estrato social. Inclusive, porque es que el respeto nos lo merecemos mutuo, no que porque un padre muchas veces tenga que ir a abusar del hijo o también de porque haya niveles de poderes, entonces muchas veces tenemos que abusar de la autoridad. No siempre tiene que ser así, sino que el respeto tiene que ser mutuo. Muy bien, entonces vamos a seguir. El bullying digital o ciberacoso. ¿Quién ha escuchado sobre bullying digital? ¿Quién ha escuchado sobre bullying digital? A través de redes sociales. Exactamente, exactamente, se da a partir de redes sociales. ¿Y alguien sabe por qué consiste esto? No, nadie sabe. Muy bien, muchas veces esto se consiste de muchas maneras, el bullying digital o el ciberacoso. Primero que todo, este se puede, aquí prácticamente son procesos de digitalización. Según el autor filósofo Byung-Chul Han, dice que nos todos ya somos unos avatares o unos seres vivientes en las redes digitales. Estas redes nos lleva a comunicarnos con millones de personas. Asimismo, cómo nos comunicamos también, todo lo que nosotros hagamos o subamos siempre va a tener una acción y un efecto. De aquí, pues, entre estas redes está también Facebook, Twitter, está Facebook, Twitter, Instagram, entre otras redes digitales. La problemática es que el bullying digital también se presta para que muchos chicos, e inclusive hasta también pasa en los adultos, que se la comiencen a montar a un chico en específico o a una persona en específica, ya sea hombre o mujer. De aquí se comienza a armar pues también una cadena con la cual muchas personas se van a integrar digitalmente para montársela a esa persona, ya sea a partir de emoticones o ya sea a partir de comentarios. Esto también ha llevado muchas veces a que esta persona se termine suicidando, se termine cortando las venas, o asimismo también lleven a, a una denuncia pública contra las personas o contra los victimarios que están en contra de esta persona, o también puede ser contra un colectivo pequeño de personas. Eh, de aquí ustedes que pueden apreciar en esta imagen. Micrófonos, por favor, que se está oyendo. Escuché como un televisor. No, pues ahí se ve lo que estabas diciendo, una niña bastante vulnerada por el tema de las redes sociales, Claro, de acoso.
Ujú, sí, sigue Paola. No, pues lo que te digo, la niña ahí Sí, que mm, ujú, sí, eso es lo que pasa. Aquí podemos ver a una chica que de pronto fue acosada por WhatsApp o por Facebook. Hay muchos distintos tipos de acoso. Está prácticamente lo que es el acoso o el chantaje sexual, también donde una persona, en especial esto pasa mucho es en la población infantil y en la población adolescente, que muchas veces se enamoran de una persona que ni conocen, comienzan a charlar con ellas, comienzan a enviarles fotos y luego estas personas, por no cumplir, por así decirlo, una estafa o algo así, los amenazan con asesinar o con enviarles las fotos a sus padres. Entonces, aquí esta persona comienza a entrar en un efecto que se llama el efecto del acoso cibernético. Y esto pues ha sucedido más que todo en América Latina, o donde también muchas veces los chicos se tratan pues de ver en persona con ya sea con una foto, un perfil falso o un perfil que agregan y no tienen foto ni nada, y termina también en algo que se llama la trata de blancas. ¿Y en qué consiste la trata de blancas? Prácticamente esto se da con adolescentes y con chicos menores y también en la población femenina. La trata de blancas se trata es cuando una persona va a conocer a otra, pero esta termina siendo un ladrón, un tratante de blancas, escopolamina o hace dormir o secuestra a la persona y luego la pone en venta hacia el extranjero, donde muchas personas, muchas veces élites o millonarios, compran a esta persona para tener relaciones sexuales. Entonces también pues hay que tener mucho cuidado con esto. Desde otro caso también, el ataque a las redes sociales también se pueden dar en los propios colegios, ya sea por matoneo físico, por cuestiones físicas o psicológicas, o también desde el mismo rechazo. Aquí también vamos a ver lo que es el bullying físico. El bullying físico, como se los está diciendo ahorita, se trata más que todo y es de burlarse de o sea, prácticamente de una persona y de su físico, ya sea si esa persona es enana, si tiene obesidad conmovida o obesidad normal también, o si es muy delgado, porque es que hay dos tipos de apodos, que está el apodo de los amigos y está también el apodo que afecta por parte de la sociedad. Por ejemplo, los compañeros, cuando te dicen un apodo en forma hiriente, ahí es donde ya se comienza a castigar con el bullying físico. O también donde una persona es constantemente golpeada o donde le hacen el famoso calzón chino. Que eso pues se hace más que todo es en los colegios de los Estados Unidos. Aquí en Colombia pues muchas veces las personas se suicidan o a nivel mundial. En el caso de los Estados Unidos, eh, ya los chicos están entrando en una etapa que ellos ya no resisten tanto el matoneo, que muchas veces en el interior de los colegios comienzan a desarmar tiroteos. Y a matar a los alumnos debido a la cuestión de la legalización de las armas en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace muchas veces la víctima? No aguanta y lo que hace es camuflar una escopeta, un rifle o una pistola y comienza a tirotear y a matar muchas veces a sus abusadores e inclusive hasta a veces también a los propios profesores y a los compañeros. De aquí también es el caso que conmocionó en Estados Unidos de 12 años, víctima del bullying que se suicidó en Utah, en los Estados Unidos, que esto sí sucedió hace prácticamente 2 meses, que fue un chico que no aguantó tanto el matoneo, que terminó suicidándose. E inclusive eso fue sacado en muchos periódicos a nivel mundial y fue por la cuestión de que los padres pues inicialmente no le habían puesto como cuidado al chico y aparte de eso el chico no resistió tanto a los maltratos psicológicos de que lo llevó prácticamente al suicidio
el chico me parece que se ahorcó, terminó ahorcándose. De aquí vamos a ver lo que es el bullying psicológico. El bullying psicológico es prácticamente, o sea, de cómo las personas tienden a matonear a los chicos o a los estudiantes, incluso hasta también entre otras personas, donde lo hacen a partir de amenazas o del rechazo social, o también lo que se le llama la ley del hielo. ¿En qué consiste la ley del hielo? La ley del hielo prácticamente consiste en torturar a la persona ignorándola, o también en otros casos donde la torturan psicológicamente. Aquí yo no sé si ustedes se han visto la película de Matilda. ¿Se han visto la película de Matilda? Sí, pero Sí, señor. Sí, y recuerdo que en esa película, aquí la que más torturaba a los pobres chicos era la directora Tronchatoros, que inclusive hasta le han sacado muchos memes a ella y fue por esas dos escenas. Entonces, Tronchatoros, ¿qué hacía? A Tronchatoros, pues por cuestiones, según en la película, de su pasado, de por qué se le murió el esposo y todo, entonces comenzó a desquitarse con los chicos. Y eso pues era lo que hacía, tanto tortura psicológica y también tortura física, que inclusive para los que no se han visto Matilda es una película maravillosa. Y aquí pues cuenta. también vamos a ver lo que era el bullying de la vieja guardia o lo que llamamos el bullying en la época de los abuelos, de los bisabuelos o lo que llamaríamos también la pedagogía lancasteriana, que prácticamente esta pedagogía se Hijo, trata, ¿sí? hay una mano levantada. Ah, vale, gracias, muchísimas gracias papá por avisarme. ¿Quién quiere hablar? Luz Dari Sánchez, sí, cuéntanos. Luz Dari, ¿me escuchas? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Luz Dari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ujú. Sí, lo que decía de la película Matilda es verdad. Tronchatoro se encarga de hacerle bullying a los niños, a Matilda y hasta el momento, hasta la que ella llega a desesperarse tanto que hace reaccionar a Tronchatoro. Claro, claro, así es, inclusive todos hemos tenido una troncha toro en nuestras vidas que nos hizo la vida imposible. Y eso sí es algo clásico, La vida todo, imposible, la sí. vida imposible. Claro, y también porque pues esto también ha sido pues parte de nuestro sistema obsoleto pedagógico, donde muchas veces, o sea, contratan al amigo o algo así, pero nunca ven el perfil psicológico de los profesores, sino que muchas veces es por palanca. Entonces, pues volviendo un poco al sistema pedagógico antiguo, que inclusive yo creo que mis papás y muchos de ustedes ya de adultos lo vivieron, que, o sea, en la pedagogía lancasteriana prácticamente se trata, no es de que usted tenga una conexión con el alumno, sino que usted comienza a tirarle preguntas al alumno a ver si él aprendió y si no, pues lo reprueba y de una y le pone un gorrito que dice Duns, que significa burro. Y eso era lo que hacía la pedagogía lancasteriana, donde si, o sea, si tú no respondías las preguntas del profesor, te consideraba burro primero que todo, o si no, te daban con una regla en las manos para que aprendiera. Y eso pues es una pedagogía que se utilizó en Colombia prácticamente hasta 1970, mediados de 1970,
y de aquí a esto, pues ya por cuestiones del Ministerio de Educación decidieron abolir esta pedagogía, aunque pues en Europa ya se había absuelto este tipo de pedagogía casi 40 años antes de que la absorbieran aquí en Colombia. Pero aún así todavía seguimos viviendo como esos fragmentos de la pedagogía donde en en muchos colegios y especialmente en los pueblos o municipalidades donde le decimos al chico que repita lo que nosotros queramos escuchar, pero nunca tratamos como de interactuar con ellos. Y por eso es que tenemos uno de los peores sistemas pedagógicos aquí en Colombia, porque es que muchas veces, primero, el Ministerio de Educación nunca le pone como unas directrices, o mejor dicho, este, prácticamente una pedagogía renovadora. Segundo, en este país pues se escandalizan más porque dan unas cartillas de sexualidad, pero no se escandalizan primero que todo porque los padres de familia religiosos se quieren interponer en el sistema de educación educativo de Colombia, especialmente de algunas religiones que son religiones sectas que todos sabemos, sino pues que no voy a decir, pero sabemos que son esas religiones de garaje que son las que los padres de familia que por órdenes de pastor les dice al profesor que no, o sea, que no les explique de sexualidad o de darwinismo, que por qué, o si no, ellos los entutelan. Entonces, muchas veces los colegios se tienen que someter, sabiendo pues que en Europa y en Estados Unidos, que una religión se meta en el sistema educativo por cuestiones de los padres, que porque los padres profesan una religión, eso le puede dar cárcel a los padres en el sistema educativo finlandés, noruego o alemán. Y también pues donde a nivel mundial se está también tratando de abolir esto del bullying. Hay padres de familia que no le ponen mucho cuidado al bullying ni los profesores, pero sí se escandalizan por bobadas porque les hablan de sexualidad a los chicos, sabiendo pues que las clases de educación sexual sí tienen que ser necesarias para evitar los embarazos infantiles o para disminuirlos en un gran porcentaje. Y asimismo, pues también se indignan que por cartas, que por videojuegos, pero no se meten en los temas que sí deben ser centrales, que prácticamente que es el bullying, el sistema tan atrasado que tenemos y también porque por la constitución política, el sistema educativo debería ser laico, según la constitución de 1991. Entonces también esto entre el profesor y que el profesor muchas veces instaure la pedagogía de terror donde llama burro al chico, que es un tarado, o también le expone un trabajo mal hecho el chico y le dice a los demás alumnos qué es lo que no se tiene que hacer en clase, o sea, haciéndolo sentir re mal. Y eso es lo que muchas veces pasa. En el sistema educativo también nosotros como seres humanos tenemos 7 inteligencias que son llamadas las inteligencias múltiples, pero lastimosamente el sistema educativo solo ha valorado nomás la inteligencia lógico-matemática, donde si tú no sabes esta inteligencia, tú totalmente eres un burro, no importa si tú eres un buen músico, comprendiendo la inteligencia musical, la inteligencia visual espacial, la naturalista, la corporal cinéstica, la interpersonal que es como dialogar o comprender con otras personas, la intrapersonal o la lingüístico verbal. A eso no le interesa actualmente el sistema de educación en los colegios, en las escuelas, sino que le interesa y es que si usted no sabe cuánto es 25 por 25, entonces tú no sabes matemáticas, aunque las finanzas y las matemáticas sí son muy importantes, pero hemos estado dejando muy atrás las otras áreas y los otros conocimientos que debería tener la persona, por ejemplo, las finanzas, el emprendimiento, la historia nacional, son materias que deberían ser obligatorias, pero aquí honestamente a un profesor entusiasta muchas veces lo dicen en la entrega de boletines por un puesto. Si su hijo no sabe matemáticas, su hijo ya no tiene futuro en nada. De aquí también podemos ver la pedagogía del terror, que es tanto cuando
un profesor atemoriza a un alumno o cuando un alumno se vuelve también demasiado rebelde con el profesor. Estos tipos de pedagogía hace que se cree algo que se llama la violencia del aula. ¿Y eso en qué consiste? Eso en que consiste en que comience a haber choques entre el profesor con los estudiantes y también hace que el profesor no le tenga amor por la materia, sino que vea más la materia por ir más, como por ir a recibir más que todo un sueldo. Yo no sé si ustedes cuando chicos escuchaban o sea, la frase que decía lo siguiente: no me importa si ustedes aprendan o no, de todos modos a mí de igual manera me van a pagar. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase. Sí, eso sucede en muchos aspectos, no solo Ujú. no Sí. solo en la docencia, en muchos aspectos. Mucha gente se limita a hacerlo por ese motivo y no tiene otra motivación de pronto. Sí, así es. Y el problema, y es que hay algo que decía el conferencista Yokoi Kenji, y es que el problema de nuestro sistema educativo también, y es que nos enseña es más a ser competitivos y a guardarnos la información para nosotros y no a ser prácticamente colaborativos. La razón por las cuales Japón, Singapur y Finlandia y todos estos países nórdicos, incluyendo algunos de Asia, tienen los mejores sistemas educativos y son tan disciplinados, y es porque ellos les interesa más es aprender a trabajar en equipo que, o sea, que recibir un puesto. Uno de los peores sistemas que tiene también el sistema de educación y es poner en la entrega de boletines que, por ejemplo, que el chico sacó el primer, segundo o tercer puesto, como si eso fuera una competencia de caballos de carrera y donde vienen los padres de familia a comparar a otros alumnos, a sus hijos, diciendo por qué usted sacó el segundo puesto mientras que él sacó el primer puesto. O sea, prácticamente eso está mal hecho porque es que todos tenemos una percepción del mundo y de aprender muy diferente. No todos aprendemos de igual manera. Entonces, de aquí, pues también vamos a ver lo que es el bullying durante y la pospandemia del COVID-19. El bullying no solo se dio antes de la pandemia, sino también durante la digitalización, donde saboteaban las clases, los micrófonos, donde a la persona no le interesaba aprender. Pero asimismo también hubo un efecto, que fue un efecto de la estratificación social baja con la estratificación social alta. ¿Por qué? Porque un chico en estratificación social alta, pues iba a tener todos los modos, iba a tener su computadora para trabajar, también todos los materiales. Pero en el caso de las escuelas rurales no era así. A los chicos les daban unas cartillas, lo que eso sí, pues era injusto y donde pues les tocaba que hacer todos los trabajos sin una conexión como tal a internet ni a ningún otro medio. Esto también llevó a una desproporción económica y también inequitativa durante la pandemia del COVID-19. Y pues también la educación virtual desde Buenaventura de Sousa Santos, que dice lo siguiente, dice, "En no, no obstante, el regreso será igualmente, eh, o sea, ras para todos. Cuando se reconstruirán los rendimientos pasados, los empleos y salarios estarán a la espera y a la disposición. Cuando se recuperarán los atrasos en la educación básica y en las carreras profesionales. El estado de excepción creado para responder a la pandemia desaparecerá tan pronto como ella. En los casos en que se han adoptado medidas de protección para defender la vida por encima de los intereses de la economía. El retorno a la normalidad implicará dejar de dar prioridad a la defensa de la vida. Habrá un deseo de pensar en alternativas cuando la alternativa que se busca en la normalidad que existía antes de la cuarentena. Se pensará que se fue esa normalidad la que nos condujo a la pandemia y conducirá a otras en el futuro. Eso pues lo dijo en su obra Pedagogía del COVID de Buenaventura Sousa Santos, que es uno de los mayores intelectuales de América Latina. De aquí también podemos ver una de las inequidades sociales que hay en la ciudad y en el área
rural, que aquí nos representa también una persona de cómo vive en el campo y donde la conexión Wi-Fi no le alcanza a coger, y es más, apenas duras alcanza a tener un celular. Entonces, pues aquí también se ve esas inequidades sociales. Y pues aquí vamos a pasar del bullying al acoso laboral. El bullying en el colegio y el acoso laboral en el trabajo. Con el acoso laboral ya es con la relación entre el empleado y la empresa, donde, o mejor dicho, y el jefe de la empresa, donde este muchas veces tiende a abusar de su poder a partir de lo económico, también a discriminar a una persona por su sexo, por su raza o su religión. El acoso laboral también se puede dar como otro tipo de bullying, donde no se respetan los... ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí. Ok, entonces esto es también lo que se da en el acoso laboral. Y eso pues también con una demanda por discriminación, pues aunque en Colombia no funciona mucho porque eso a diariamente se está viendo cientos de denuncias de acoso laboral, pero prácticamente muchas no son dadas pues a conocer o no se hace eficiencia en los juzgados o en la fiscalía correspondiente. Y también lo que es la discriminación laboral, donde a una persona no se le acepta prácticamente por su color de piel, por su pensamiento étnico, de raza o de religión, o también porque tenga algún tipo de discapacidad, porque algunas empresas ven es más como una carga a una persona discapacitada que como una oportunidad de que esta persona pues darle la oportunidad y de salir adelante. Entonces, aquí dice lo siguiente, un trastorno problemático se denomina trauma en el sitio de trabajo, que es la desintegración de los autoconceptos y creencias de los empleados en sus capacidades. Surge por el acoso en el trabajo, un despido injustificado, discriminación o cuando un empleado percibe que es incapaz de satisfacer las expectativas de desempeño cambiantes. En cada caso, el empleado asume una responsabilidad inadecuada hacia el acontecimiento, se siente víctima de la circunstancia y sufre deterioro emocional. Entre los síntomas del trauma y en el sitio de trabajo se encuentra la irritabilidad excesiva, dificultad de concentración y aislamientos. Además, además de conductas más características como impuntualidad, ausentismo y tendencia a sufrir accidentes. Una causa común del trauma en el sitio de trabajo es la pérdida repentina del empleo con su efecto potencialmente demoledor en la autoestima de la persona. Este fenómeno se volvió muy común en años recientes como consecuencia de la oleada de reducciones de personal en las empresas y después del colapso de los mercados de vivienda y crédito. Miles de empleados de empresas en lo individual y millones de trabajadores en los niveles nacional y global fueron despedidos a causa de grandes recortes corporativos repentinos. Muchos de esos trabajadores sufrieron por lo menos de un golpe temporal en su autoestima. En el libro Comportamiento humano en el trabajo de John Newton. Prácticamente aquí pues se ha dado también muchos tipos de acoso laboral, ya sea sexual o también despidos injustificados, como se dio en esta pandemia, que porque la gente pues no podía salir, que por la cuestión de la pandemia, entonces que hicieron muchos jefes. Ellos lo que hicieron fue hacer lo que llaman recorte de personal y dejar solo los empleados como tal que necesitaban, aunque pues todos cumplan una función en el trabajo, pero se dedicaron más que todo fue a dejar la parte administrativa y la parte de oficinas, pero en el caso de las industrias y eso se dedicaron a despedir a muchos empleados. Aquí pues también en una historia del acoso laboral en América Latina, también lo hemos visto con cuestiones, por ejemplo, en el caso de las masacres de las bananeras, las cuales dejó, pues supuestamente este periódico dice que fueron 100 muertos, pero en realidad eso fueron más de 2.600 personas que fueron asesinadas. Y también porque es que el gobierno durante la masacre de las bananeras que fue patrocinada por la empresa United Fruit Company de los Estados Unidos, y pues que el gobierno colombiano tapó eso, inclusive encubrió, trató de encubrir esa masacre con cifras mínimas.
pero el gobierno colombiano también es cómplice o fue cómplice en esta masacre que fue prácticamente en Bolívar. En Bolívar, perdón, en Ciénaga Magdalena. Y esto llevó también pues a que se comenzara a formar los primeros sindicatos. De aquí también comenzaron a darles duras críticas. Con eso la cuestión a la masacre de las bananeras, en el año 1927, que fue cuando se dio esta masacre. Asimismo, un grupo de intelectuales llamado Los Leopardos, en el cual estaba también Jorge Eliezer Gaitán, León de Grey, Germán Arciniega, Silvio Villegas, comenzaron a criticar también todas las cuestiones del gobierno y como el gobierno pues ha sido tan arrodillado ante Estados Unidos, pues también trató de encubrir esta masacre y no, pues no quiso hacer como justicia. Y de esto pues llevó a formarse los sindicatos en Colombia. También pasó en Iquique, en Chile, con las salitreras, que las protestas y masacres que fue de huelguistas en Chile, que fueron prácticamente en una escuela que fue en Santa María de Iquique, donde asesinaron a 1.400 personas y siendo pues también una de las peores masacres de América Latina junto con con las masacres de las bananeras y otras masacres que fueron hechas por las multinacionales. En el caso de Colombia, que fue por la United Fruit Company, que no solo hizo masacre en Colombia, sino que también la hizo en Guatemala. Entonces, todas estas injusticias llevó a que se crearan los sindicatos, las masacres y también pues llevó a que se expandiera un poco la ideología del comunismo y también del sindicalismo en Colombia, ante las injusticias, las masacres constantes también de los trabajadores y de los huelguistas. ¿Por qué? Porque las empresas en esta época, pues ellos querían tirar a ganar. 40 años antes, 50, ellos habían salido de la revolución industrial y lo que querían aquí hacer las empresas en América Latina era explotar al trabajador, donde los ponían a trabajar de 17 a 18 horas, pagándoles muy mal, no dejándoles ver casi a su familia y muchas veces también haciéndolos trabajar inclusive hasta los domingos, lo que a mucha esta gente no les gustó porque inclusive hasta llegaba en ocasiones donde a los campesinos y a los huelguistas ni les pagaban, debido a que pues ellos hacían su trabajo, pero los grandes magnates se querían enriquecer más a costillas de una explotación que volvió a ser una explotación colectiva en América Latina. Y esto llevó también a que muchos de estas personas no pudieran comer, o sea, no pudieran alimentar a sus familias debido a la explotación de estos grandes magnates y dueños de las multinacionales. Entonces ellos dijeron, bueno, es como si ellos quieren aumento y eso, esta gente no nos sirve a nosotros. ¿Cómo es eso que quieren vacaciones, quieren un salario digno? No, no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Mandémoslos a desaparecer. Y así pues fue como ellos hicieron para hacer un recorte personal y fue mandando a asesinar a toda esta gente, mandándolas a fusilar y a torturar. Entonces, por eso fue que también en cierto sentido se comenzó a crear los sindicatos en América Latina, donde hoy en día mucha gente dice, no, es que los sindicatos no sirven para nada, o es que prácticamente, o es que los obreros, o el que reclama, o el que reclama derecho es un marmeto, es un comunista, es un yo no sé qué. Y inclusive también hay otro que dice que el pobre es pobre porque quiere, que todos a trabajar mientras que otros van y protestan y vandalizan las calles, pero así es como también se dieron todas estas huelgas y todas estas revoluciones. Prácticamente ¿para qué? Para que el gobierno y el propio pueblo se hiciera oír. Por eso fue que lo hizo Jorge Eliezer Gaitán y actualmente también por eso es que son necesarias algunas protestas. ¿Por qué? Porque es que cuando se abusan de los derechos también se está abusando de la dignidad del ser humano. Y de aquí del acoso laboral y el bullying en Colombia, que aquí fueron hechos violentos en colegios en Manizales que prendieron las alarmas,
que en Colombia, pues la semana pasada, eso fue más o menos hace una semana, que un chico lo mataron en el Colegio Pío X de Manizales a punta de bullying y literalmente lo mataron porque lo comenzaron a golpear contra una puerta hasta que el chico cayó muerto. Cayó muerto. Entonces, claro, esto comenzó a prender las alarmas en los colegios, pero esto ya se veía venir porque es que el bullying ha aumentado mucho y también pues por las redes sociales. Aquí también Colombia es uno de los países con más casos de acoso escolar en el mundo y es debido también al gran analfabetismo que hay y también a los casos graves de violencia intrafamiliar, que es uno de los factores por los cuales se crean los bullings en este país y en América Latina. Y también aquí tenemos otro que es una de las empresas más explotadoras, que son los call centers, que en esto que fue de Revista Semana, que fue el 17 de marzo del 2022, que aquí una chica habló cuando trabaja en un call center que decía lo siguiente, decía, no nos dejaban levantarnos ni al baño con tu empleada de call center en el sur de Bogotá. Y de aquí mismo, pues también está el acoso laboral y la discriminación de la mujer en la Secretaría de Planeación, denuncia del Sindicato de Funcionarios Públicos, que según el sindicato, las directivas de la Secretaría no asisten a los talleres en contra del acoso laboral. Eh, si quiere, ya nos volvemos a conectar. Ya nos volvemos a conectar.